Entonces, en el nombre de Dios y la patria se inició la sesión y vamos a dar lectura. Las actas de las sesiones 184 y 185 se dan por aprobadas. El secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, la cuenta. Gracias, presidente. Solamente se recibió una moción que modifica diversas disposiciones legales en materia de declaración de intereses de magistrados de los tribunales superiores de justicia, fiscales del Ministerio Público y funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Eso es todo, presidente. La palabra en relación a la cuenta. Bien. Entonces hoy día nuevamente tenemos al ministro secretario general de la Presidencia, el señor Nicolás Izaguirre, y al presidente del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente, el señor Patricio Zapata, para continuar con la discusión del estado de avance del trabajo desarrollado en el mencionado proceso. Presidente. Bueno, aquí se inscribieron varios señores diputados y vamos a reiterar el orden de él. Señor secretario. Presidente. Sí, no. Un momentito. Al tiro, señor diputado. Él la tiene usted en El orden está inscrito el señor Trisotti, la diputada Nogueira, el diputado Soto, el diputado Saldívar y el diputado Ceroni. Ese es el orden y antes de hacer pasar a los invitados, el diputado Rincón me ha pedido la palabra. Sí, Diputado no, Rincón. es solo para dejarle una breve minuta para que usted pueda entregar a la Secretaría para las consideraciones de las mociones pendientes, que está aquí en trámite. Se la dejo para que usted con la Secretaría pueda coordinar. Es sobre un proyecto de violencia intrafamiliar. Ya, muy bien, diputado. Ya, ahí lo tendremos en cuenta para poner en tabla cuando corresponda. Entonces vamos a pasar a los invitados. Al diputado. ¿Ah, perdón? Vamos a suspender un minuto para que pase el profesor Zapata y el ministro, sé que está acá, Nicolás Izaguirre. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al ministro secretario general de Presidencia, el señor Nicolás Izaguirre, y al presidente del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente, el señor Patricio Zapata, y a la subsecretaria, que es un gusto tenerla acá nuevamente aquí en la comisión. ¿Perdón? No. No, un gusto a todos tenerlos acá. Bueno, para continuar la sesión, yo aquí quedo pendiente la palabra que había solicitado el diputado Trisotti, así que le cedemos la palabra al diputado Trisotti para hacer las consultas pertinentes. Diputado Trisotti tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la visita y sobre todo la disposición de que, si bien la semana pasada no alcanzamos a que nos fueran respondidas las preguntas, tener hoy día la oportunidad de poder hacerlas y tener al final sus respuestas. Y creo que es muy relevante porque hoy día creo que son cada vez más los que tenemos dudas respecto del proceso que se está llevando adelante. Y yo tratando de recordar lo que se planteó la semana pasada, acá queda muy claro que el gobierno se ha establecido un cronograma, una determinada planificación y una serie de principios inspiradores respecto a cómo llevar adelante este proceso. Acá, de acuerdo a la intervención que tuvo el señor ministro la semana pasada y el presidente del Consejo de Observadores, se hablaban de principios sumamente relevantes, como que fuera inclusivo, como que amplio, masivo, transparente, ausentes de sesgo político, neutral. Y es ahí donde, en definitiva, estamos evidenciando una contradicción vital. Por una parte, tenemos un discurso que se estructura sobre todas estas características o principios, pero en la práctica, hasta el minuto en que vamos, nos surgen una serie de hechos que nos hacen dudar de esas características. La primera de ellas, y si bien ya se enunció latamente la sesión anterior respecto de todas de la imparcialidad de los facilitadores, cómo en definitiva el gobierno
estructuró un sistema para poder evitar esta falta de neutralidad y esta imparcialidad política y ideológica. Yo escuchaba algunas respuestas, es que, a ver, el gobierno no intervino directamente porque esto se hizo a través del sistema de alta dirección pública, con una intervención del Consejo Ciudadano de Observadores, pero hoy día el resultado derechamente es otro, que una gran cantidad de estos facilitadores efectivamente tiene un determinado sesgo político. Y en definitiva esto al final, cuando vemos esta contradicción entre el discurso y la realidad, hace que parte importante del país no se sienta representado por este proceso, donde en definitiva no se entregan garantías de imparcialidad. Y esa es en definitiva mi pregunta. ¿Cómo hoy día garantizar estos principios inspiradores cuando el discurso es uno, pero los resultados que estamos evidenciando simplemente son muy, muy distintos? En segundo lugar, me gustaría saber si dentro de este proceso además existen algunos medios de verificación de la efectividad de las primeras etapas. Recuerdo que acá se planteó que quizás las expectativas que se habían generado de participación no habían sido llenadas en una primera etapa con la voluntad de los ciudadanos de poder participar. Y acá hubo toda una campaña a través de medios de publicidad, de educación cívica. Por lo tanto, me gustaría, si en este proceso donde hay invertido recursos públicos, también hay un medio de verificación. Y yéndome quizás también a una de las etapas posteriores, pero que también es sumamente relevante, pero a su vez preocupante, es cuáles van a ser los criterios que va a tener el gobierno a través de sus asesores o el consejo en la priorización de los temas que plantea la ciudadanía y en definitiva en la reacción. Yo hoy día lo planteo en general porque hoy día tampoco tenemos la certeza que en definitiva va a ser el que va a terminar realizando esta función, pero hoy día efectivamente vemos una serie de principios inspiradores, un discurso sumamente claro donde se considera cada uno de ellos, pero los resultados son muy distintos y obviamente hoy día para un amplio sector de la población y un sector político, hoy día claramente no se están entregando garantías ni de imparcialidad y esto además nos genera un efecto de deslegitimización de este proceso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Trisotti. Tenía la palabra el diputado Nogueira, no se encuentra, el diputado Soto tampoco, el diputado Saldívar tampoco. No hay otro diputado. Bueno, yo para... Si llegan ahí se la... Perdón, es que diputado Rincón. Rincón. Muy breve, si nos pudiera señalar cuál era el contenido del decreto que instala y mandata, por así decirlo, al Consejo de Observadores, y si en ese decreto existía, o existe, porque está vigente, alguna referencia a una nueva constitución. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las primeras polémicas públicas fue ese vocablo, si debía o no entenderse el Consejo mandatado para los efectos de su misión respecto o no de una nueva constitución. Porque yo entiendo que procesos de reforma pueden haber permanentemente. Y yo creo que cualquiera en el ámbito de sus potestades legislativas, incluso los miembros de esta misma comisión, el resto del Parlamento, Cámara, Senado, se sienten totalmente habilitados y permanentemente. Hay presentaciones en esta misma comisión de proyectos de reforma, pequeños algunos, un poco más extensos otros, pero el plantear una nueva constitución siempre se ha entendido como una misión mayor, fruto de una, por tanto, necesidad mayor, no solo a veces ligada a los contenidos, sino que a veces ligada también, además de los contenidos, puede ser al nivel de legitimidad que se le otorga o no se le otorga a un texto constitucional vigente. Entonces, por eso hago la pregunta en términos de saber si el decreto contiene algo de ello y por qué surge y se le atribuye tanta importancia al que se plantee o no se plantee como parte de la misión de este Consejo de Observadores el tema de una nueva constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, yo solamente lo que quisiera decir que
yo creo que, yo por lo menos personalmente valoro enormemente, diríamos, la iniciativa de la Presidenta de la República de iniciar todo este proceso constituyente, porque por lo menos en mi opinión, yo creo que una de las causas de que la ciudadanía sienta esta lejanía con la política, con los políticos y también con las autoridades y con las instituciones, una de las causas, creo yo, tiene que ver con el que siente que ellos no han participado bajo ningún punto de vista en la gestación de la Constitución que hoy día tenemos. Entonces, de ese punto de vista, yo considero que todo lo que hoy día se está haciendo va a permitir evidentemente que la ciudadanía sienta esta vinculación mayor, porque va a sentir que en el fondo la nueva Constitución va a ser propia de ellos, los va a vincular a ellos con su institución y con sus autoridades, y finalmente va a permitir, diríamos, que haya una democracia mucho más consolidada. Ahora, yo también creo que las críticas que se hacen en forma tan brutal, que he escuchado algunas, a todo lo que es el proceso constituyente, yo no las comparto en el sentido que yo pienso que si hay críticas a la forma en que se está realizando, la mejor manera de poder, diríamos, proponerla y para corregir los defectos que se puedan dar es participando en ello, en las distintas etapas que se está dando el proceso constituyente. Y yo quiero, no porque esté aquí el profesor Zapata, valorar, diríamos, todo lo que está haciendo diríamos, el Consejo de Observadores en todo este proceso constituyente, por lo que significa, incluso de voluntariedad para poder estar de disposición en ello. Pero junto con decir esto, más que nada, yo quisiera pedirle la opinión al profesor Zapata, en el sentido, si usted comparte de que finalmente todo esto que se está haciendo va a implicar realmente que la ciudadanía se sienta más vinculado a sus instituciones, a sus autoridades, porque en el fondo va a sentir que ella gesta, diríamos, todo lo que significa las instituciones, la institucionalidad, la Constitución, y está, diríamos, ella naciendo propio de su ejercicio. Eso, bueno, eso yo quisiera ahora, dado que no hay ningún otro diputado que en definitiva solicite la palabra, le quisiera dar entonces al ministro Nicolás Eizaguirre, ministro, frente a todas las que se ha planteado, y posteriormente al profesor Zapata, no sé, también al profesor Meri, la subsecretaria. Ministro. ¿Qué le parece si intercambiamos el orden ahora? De acuerdo. Entonces, perfecto. El profesor Zapata, le damos la palabra, profesor, que estaba apagado. Profesor Zapata, entonces tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo tomé nota la semana pasada las preguntas que hicieron el diputado Cristian Monkever, el diputado Nicolás Monkever y el diputado Arturo Esquella. Si no me equivoco, fueron las 3 preguntas. Yo quiero partir refiriéndome a un asunto que creo que vale la pena examinar con detención, y se refiere al proceso de selección de los facilitadores. El diputado Nicolás Monkever tuvo la gentileza, después de la sesión, de hacerme entrega de una carpeta con los resultados de la investigación que realizó, entiendo, con otros parlamentarios y asesores de Renovación Nacional. Entonces, lo primero que quisiera que quedara en acta, el respeto, huelga decirlo, probablemente es innecesario decirlo, pero es bueno a veces reiterarlo, por el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que corresponde a la Cámara como corporación y a cada uno de los diputados. Mal podría alguien, creo yo, reprochar o molestarse porque un parlamentario ejerce la función de fiscalización y hace una investigación. Dicho eso, desde ese absoluto respeto y referencia por la tarea que realiza uno o más diputados, yo quería volver a insistir en algunas cosas. La selección de los facilitadores efectivamente es un aspecto bien crucial. No va a ser sencillo que se produzcan conversaciones tranquilas, razonadas, tolerantes, especialmente en los grupos más masivos, en estos cabildos provinciales. Desde cuestiones de orden práctico, distribuir a las personas en las comisiones, conducir la discusión en lugares donde puede que haya gente que piense muy distinto. Entonces esto requiere una experticia profesional. Necesitábamos contratar unos 80 abogados para que respondieran las dudas jurídicas que van a surgir,
necesitábamos contratar a 80 personas con experiencia o 70 personas con experiencia en recoger síntesis de discusiones, sintetizadores, si ustedes quieren, y necesitábamos personas que pudieran coordinar la conversación en su conjunto. Trabajadores sociales, psicólogos, periodistas. Y en una conversación con el Ejecutivo, nosotros como Consejo de Observadores nos pareció que había que buscar una fórmula que diera las mayores garantías. No puedo afirmar que lo logramos, y es posible que a algún parlamentario se le pueda ocurrir ahora una fórmula mejor. No puedo descartar que haya una fórmula mejor. No la voy a defender como la mejor posible, ¿eh? Pero se buscó una fórmula que arrojara un resultado satisfactorio de cara a esa finalidad. Y perdone que me tome estos minutos, señor presidente, porque es un tema que se ha discutido mucho y ya hay 200 profesionales contratados que yo creo que también están interesados en que se discuta esto con todos los elementos. Y se optó por involucrar al servicio civil. El servicio civil ya cumple 10 años de existencia, ha cumplido un propósito útil bajo varios gobiernos, se ha ganado un cierto prestigio, está encabezado por un consejo plural, el Consejo de Alta Dirección Pública, con personas de distintas miradas, y se diseñó una fórmula donde el peso principal de la responsabilidad recae en el servicio civil, con una injerencia significativa de los consejeros del consejo que yo presido. La injerencia gubernativa es mínima en ese proceso, casi inexistente. Efectivamente, hay una etapa en que participaron en algunas entrevistas algunas personas que habían estado trabajando en la metodología, pero no tuvieron poder decisor en ninguna de las etapas donde se tomaban decisiones, donde se ponían las notas a los postulantes. Entonces, podría ser tentador para este consejo decir, bueno, que responde el gobierno, pero no se ajustaría a la realidad. Yo creo que tanto el Servicio Civil como el Consejo Ciudadano de Observadores tienen un grado de responsabilidad y tienen que responder por esa responsabilidad. 8.694 compatriotas postularon, 8.694 compatriotas postularon, y había que llegar a 210 finalmente. O sea, hay un 97,6% que quedó fuera. El 97,6% quedó fuera. Era esperable que hubiera un sinnúmero de críticas y quejas de gente talentosa que creía tener los merecimientos y que quedó fuera. Quiero decir que el Servicio Civil recibió quejas, de acuerdo a la reglamentación establecida, de 17 personas. O sea, el 0,17% de los que no fueron seleccionados, menos del 0,2%, reclamó. Esos reclamos fueron procesados por el Servicio Civil y fueron respondidos. Hasta el momento no hay ninguna persona natural que haya ido a tribunales a reclamar porque siente que ha sido objeto de una discriminación arbitraria. Esta por lo menos es la información que me entrega el Servicio Civil, porque ellos no han sido emplazados ante ninguna corte de la República para tener que responder, como ustedes saben, dentro de un cierto plazo para que la corte falle. Efectivamente hay un reclamo ante la Contraloría por parte de un grupo de parlamentarios. Y efectivamente hay algunos ciudadanos que han reclamado a través de los medios de comunicación, han manifestado su sorpresa, su extrañeza por las preguntas que se le hicieron. Y yo he leído el caso de 5 o 6, quizá Héctor ha conocido más casos, de gente que tenía indudables merecimientos personales, muy buenos currículum, profesores universitarios, que se han quejado de que se les preguntó cuestiones impertinentes sobre sus valores, qué pensaban del aborto, qué pensaban del matrimonio igualitario. Nosotros fuimos súper categóricos como consejo, apenas supimos de estas denuncias, en condenar que ello hubiera ocurrido y en esperar que esas personas hubieran hecho el reclamo formal, que es el conducto. Yo no tengo ningún problema en que la gente vaya a la prensa, es muy legítimo. Pero el conducto para poder resolver el problema era hacer el reclamo ante el Servicio Civil. Y si no estaba satisfecho con la resolución del director, recurrir al Consejo Plural de la Alta Dirección Pública. Y si no está satisfecho, recurrir a los tribunales. Como lo hacemos en Chile cuando sentimos que la administración comete una arbitrariedad.
Todos los días las cortes de nuestro país reciben reclamos de ciudadanos que sienten que han sido discriminados. Tenemos la ley Zamudio, que hubiera podido perfectamente aplicarse en este caso, porque aquí se trataría de una discriminación por ideas políticas, prohibida por esa ley, que esta Cámara, este Parlamento aprobó hace no mucho tiempo. Entonces, quiero indicar, no que no hubo problema, no que el procedimiento fue perfecto, no, yo quiero indicar que desde el punto de vista de los mecanismos que se establecieron para procesar los reclamos, hubo muy pocos reclamos y ninguna de las personas que reclamó llevó adelante su queja hasta lo que podríamos llamar las últimas instancias. Dicho lo anterior, yo me reitero disponible para recibir a cualquier persona que, no habiendo recurrido a la vía ordinaria, sienta que fue excluida, para incluirlo en el informe final que le hagamos llegar a la Presidenta de la República en el mes de octubre. En ese informe vamos a tener que contar todo lo que hemos observado. Y yo creo que interpreto a los consejeros, estaría encantado de hacerme cargo de esos reclamos, repito, que me merecen respeto, en la medida que me los hagan llegar, así como el diputado Nicolás Monkeberg me hizo llegar su observación. Y paso ahora a la observación del diputado Nicolás Monkeberg. Revisando los antecedentes que él me entregó, se constata que hay 89 de los 192 facilitadores contratados, 89 de los 162, respecto a los cuales no se advierte, no es manifiesta, no es pública su adhesión política. Hay 84 respecto a los cuales sí se advierte una adhesión política, una cercanía política con la nueva mayoría o con la izquierda en general. Y hay 19, estoy repitiendo los números del informe del diputado Monkeberg, 19 que tendrían una evidente o manifiesta o pública adhesión a la oposición actual. Algunas personas fueron funcionarios del gobierno del presidente Piñera, han sido asesores de partidos de la Alianza. 46,4% de quienes no sabemos su adhesión política, 43,8% de personas que serían cercanas a la izquierda, a la nueva mayoría, al centro izquierda, y 9,9% de centro derecha. Si esa es la denuncia, yo quiero decir que no sé de qué manera nosotros habríamos podido lograr porcentajes más equilibrados, si es que ese es el reclamo. Si el reclamo es que está subrepresentado un sector político, que solo un 10% de los facilitadores serían de centro derecha, la pregunta que yo me hago es cómo, en el diseño que nosotros pensamos, hubiéramos podido garantizar o asegurar un porcentaje más equilibrado. Yo no creo que estos números respondan a que hay más talento, hay más experiencia en un sector de la política que el otro. Entonces hay dos alternativas. O hubo una evidente, deliberada e intencional búsqueda por favorecer un sector político, o hay un sesgo autoinducido, que de esas 8.700 personas, 6.000 o 6.500, eran personas que tenían una mayor simpatía por el proceso político constituyente, que tenían una mayor simpatía por la idea del debate de una nueva constitución. Creo que esa hipótesis no hay que descartarla. No hay que descartarla, porque recordemos la discusión de los últimos meses. Recordemos la discusión de octubre, noviembre, cuando se empezó a pensar en esto. Legítimamente hay un sector de la política nacional que ha manifestado dudas legítimas, razonables, que se han venido reiterando. En algunos casos no son solamente dudas, son descalificaciones muy duras, esto es una trampa, esto es un tongo, esto es una farsa. Siempre expresión de la legítima libertad de opinión que tenemos en Chile. Yo no me sorprendería si ese discurso desde un sector de la política hubiera desalentado o hubiera inhibido a profesionales talentosos de centro derecha de presentarse. Entonces, repito, uno puede explicarse estos números de varias maneras. La pregunta clave para mí es cómo lo hubiéramos podido resolver. Incorporando un test político para equilibrar, revisando la afiliación política, de manera que no fueran tantos de izquierda, hubiera más demócratas cristianos, menos comunistas, más de la UDI, menos de Renovación. Que nosotros hubiéramos hecho el ejercicio que legítimamente su diputado Monkeberg quiere ir a ver las páginas de Facebook, que nosotros hubiéramos mirado los Twitter de los postulantes.
la verdad es que hubiéramos traicionado la convocatoria que se publicó en los diarios, donde decíamos título profesional, 5 años de experiencia, probidad. No decíamos que representen el arco de la política chilena de manera balanceada. Ahora, el diputado Nicolás Monkever me decía que a él le preocupaba especialmente que algunas de estas personas no solamente tenían una simpatía política, sino que, de acuerdo a lo que él había investigado, eran activistas, eran personas con un involucramiento activo, digamos, personas con agenda. ¿Ah? Yo entiendo que efectivamente si una persona confunde en el desempeño de su tarea como facilitador sus responsabilidades con la promoción de un determinado ideario, con un determinado resultado, estaría fallando a las obligaciones que emanan del contrato que ha firmado. Entonces yo, nuevamente, me manifestaría muy gustoso para recibir quejas y reclamos contra el desempeño de los facilitadores. En cuanto facilitadores, yo creo que meternos en la vida privada de ellos, lo que ellos escriben en Twitter, es complejo. Si hay una conducta que les impide desempeñarse adecuadamente como facilitadores, sería el tipo de cosas que nosotros podríamos observar y podríamos tomar nota de eso y podríamos registrarlo como un defecto, como un problema. De hecho, como yo les recordaba la semana pasada, si alguno de los facilitadores decide finalmente postular a candidato, a concejal o alcalde, está prevista una causal de rescisión y ya no se sigue adelante con su contratación, pierde los pagos pendientes. No podíamos pedirle, no sé, le pedimos en el fondo una especie de declaración, no jurada, pero usted no va a ser candidato a concejal, usted no va a ser candidato a alcalde, porque si lo es, vamos a rescindir el contrato. Recapitulando sobre el tema de los facilitadores. Me parece que el procedimiento que se empleó puso en el centro la identificación de ciertas habilidades. Hicimos una capacitación, involucramos a la Universidad de Chile, a la Biblioteca del Congreso, en un clima de pluralismo, con profesores de distintas miradas, porque lo que realmente nos preocupa es la idoneidad profesional. Y reitero, no sé de qué manera hubiéramos podido garantizar un resultado políticamente equilibrado, si eso fuera algo deseable, sin haber nosotros articulado alguna especie de artículo octavo, del antiguo artículo octavo, para ver cuáles son las doctrinas que sustentan las distintas personas. Y creo que si lo hubiéramos intentado, creo que la imagen del proceso hubiera quedado definitivamente manchada. ¿Cómo y por qué estas personas se dan el permiso para preguntarle al ciudadano que quiere ser facilitador si está a favor de tal tesis, tal otra tesis? Dicho eso, termino en esta parte diciendo este planteamiento del diputado Monkever va a figurar en nuestro informe final como un antecedente que hemos recibido. Nosotros vamos a dar cuenta de todas las cosas que se nos indiquen, de las denuncias. Estamos absolutamente abiertos a recibir otros reclamos, porque ese es nuestro compromiso. Me quiero referir en segundo lugar al tema del decreto, porque el diputado Rincón ha hecho una pregunta. La semana pasada también hubo preguntas sobre el tema del decreto. El decreto es de autoría de la Presidenta de la República. No es un decreto que nosotros hayamos redactado, propuesto ni negociado. Nosotros somos los destinatarios del decreto. Nosotros tenemos que cumplir con el decreto. Ahí están los marcos de nuestro encargo. Y hemos intentado ceñirnos a ese encargo. Como yo lo contaba la semana pasada, hubo una primera versión del decreto que incluía las mismas palabras que la Presidenta usó cuando nos invitó. Hablaba de garantes, de ministros de fe o dar fe. Hablaba de observar. Fue la propia Contraloría, nuestro Contralor, que gracias a Dios es independiente,
no depende del gobierno, fue nuestro Contralor que manifestó que algunas de esas palabras podían ir un poco más allá de lo que es propio de la potestad reglamentaria autónoma. Y se usaron otros vocablos: conocer, informar. Pero ninguna de esas modificaciones alteró el sentido del encargo, como nos lo reiteró la Presidenta de la República en reunión de hace 5 semanas y los ministros del Comité Político. Y nosotros así hemos funcionado. Respecto a la idea de nueva Constitución, yo no recuerdo en este momento si en alguna parte del decreto se usa la expresión nueva Constitución. Puede que se use, puede que no se use. Lo que nosotros dijimos como Consejo de Observadores es que si queríamos que participara en igualdad de condiciones gente que es partidaria de una nueva Constitución y gente que es contraria a una nueva Constitución, era preferible que la papelería, que los materiales, que las piezas comunicacionales, que nosotros sí podemos observar, como la que tiene en la mano el señor presidente de la Comisión, no usaran la expresión nueva Constitución. Y se usan expresiones tales como una Constitución debatida en democracia, una conversación sobre la Constitución, una Constitución entre todos, y se intentó evitar la palabra nueva. Lo mismo ocurrió en el aviso televisivo. No podemos, creo yo, ir más allá en términos de impedirle a la Presidenta de la República, sería una insolencia y a mi juicio un despropósito, que la Presidenta de la República no pudiera en sus planteamientos ante el país plantear su idea de bien común y su vocación por una nueva Constitución. Creo que tampoco podríamos, respecto a los ministros de Estado que están hablando a veces en una entrevista o dando una conferencia o hablando del programa de la Presidenta, hablar de nueva Constitución. Pero lo que sí dijimos es que los funcionarios estatales que lleven adelante la tarea de comunicar esta campaña informen y se abstengan de incidir sobre los resultados de las reuniones, sobre los contenidos de la síntesis, y más bien informen. Y hemos estado recibiendo algunas quejas de situaciones en las cuales el funcionario, por su entusiasmo, por lo que fuere, ha ido más allá y además de informar, ha hecho un planteamiento más sustantivo. Pero debo decir que en el 99% de los casos, las piezas que han resultado después de nuestra observación efectivamente nos llevan la palabra nueva. Y para no ir más lejos, recién este lunes, recién pasado, nosotros observamos un conjunto de avisos en que se entrevistaba a personas que en uso de su libertad manifestaban una crítica política a la actual Constitución. Nosotros no podemos para nada reprochar que un ciudadano critique a la actual Constitución, pero nos parecía que en la medida que iba el logo de la campaña, el logo de esta invitación, era inconveniente, que o bien se llevaban distintos mensajes, el mensaje en que alguien dijera esta Constitución ha sido muy buena para Chile, nos ha permitido 25 años de progreso, ¿para qué cambiarla? Y el mensaje que alguien dijera que esta Constitución encarna el neoliberalismo y hay que cambiarla. En la medida que no fuera así, era preferible que la campaña simplemente informara. Eso sobre nueva Constitución y sobre decreto. Finalmente, yo quiero aprovechar de reiterar, frente a las observaciones que hizo el diputado Cristian Monkeberg y el diputado Arturo Esquella, que por lo menos nosotros como consejeros hemos conversado varias veces, que estamos conscientes que tiene problemas y han habido dificultades, hay fragilidades. Ojalá no se use esta palabra fuera de contexto porque después Zapata reconoce muchas fragilidades. Hay cuestiones que han sido difíciles porque no ha habido desde el principio un acuerdo político transversal. No ha habido un acuerdo político transversal. Entonces eso significa que cuestiones que son pequeñas se transforman en grandes. Cuestiones que podríamos resolver en 5 minutos se transforman en grandes escollos. Pero no dejo de llamar la atención que pese a la ausencia de ese acuerdo transversal, hemos funcionado bien como consejo. Quienes estamos en el consejo, que tenemos distintas miradas, hemos funcionado bien, estamos muy comprometidos a seguir cumpliendo el encargo que nos hizo la Presidenta de la República, incluido a Jean Bosellur, que
este fin de semana parte a Punta Arenas a visitar varios encuentros locales. Más allá de lo que le depare el destino, él está muy comprometido con este esfuerzo y estamos mirando con mucho interés lo que está ocurriendo y esperamos el 31 de octubre ir a visitar a su excelencia la Presidenta de la República y llevarle el resultado final de nuestro trabajo, decirle que cumplimos, hicimos nuestro máximo esfuerzo porque fuera un debate amplio, inclusivo, transparente y sin sesgo político. No vamos a cejar en ese empeño, vamos a seguir trabajando en esa dirección y todas las críticas que se quieran hacer van a tener cabida y acogida en nuestro trabajo y las vamos a incorporar en la medida que tengan un fundamento, una base, y cuando terminemos le vamos a decir a la Presidenta, esto ocurrió, lo bueno, lo malo, lo feo. Estas fueron las críticas que hubo de parte de los políticos, de parte de los periodistas, la prensa, los ciudadanos. Y yo termino, sin perjuicio que pueda haber otra pregunta, agradeciendo enormemente la oportunidad que ha significado esta sesión doble para explicar. Yo quisiera pensar que esto debería despejar algunas dudas. Lo que he dicho sobre los facilitadores, lo que he dicho sobre el decreto, lo que he dicho sobre nuestra voluntad de autonomía, de independencia crítica. Más allá no podemos ir, más allá escapa a nuestra tarea, no tiene sentido que yo haga un alegato político, ni mucho menos. Nosotros vamos a seguir trabajando como observadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, profesor Zapata. Profesor Meri. Muy breve, señor presidente. Algunas cosas que dicen en relación con la tarea precisamente del Consejo u otras cosas como alguna intervención suya recién con la que podríamos perfectamente tener alguna o no compartir en su integridad por la razón que le voy a decir. Cuando usted habla de la gestación de la Constitución, que puede ser un problema que hace que hoy día muchos sectores no se sientan interpretados, no parece que el reproche pudiera ir por esa vía, porque podríamos también usar ese argumento para que la sociedad estadounidense hoy día no puede sentirse interpretada por la Constitución de 1787 porque han pasado tantas generaciones desde entonces. Podría decirse lo mismo de la Carta Magna de 1215, Alemania en 1948, son generaciones enteras que han desaparecido. Sin embargo, pareciera que ninguno de los países que citamos como ejemplo, lo que podríamos agregar Francia o España, quizás ya más recientes, podrían sentir que el texto no los interpreta a cabalidad, razón por la cual habría una crisis de legitimidad en algunos de esos países. Pareciera que, siendo una explicación plausible, podríamos tener un desacuerdo respecto de esa materia. En cuanto a las observaciones a la respuesta que ha dado Patricio Zapata, las comparto al 100%. Sobre la pregunta del diputado Rincón acerca de la utilización de la expresión nueva Constitución, el decreto la hace referencia precisamente cuando se refiere al documento final, las bases ciudadanas para la nueva Constitución. La menciona. Sin embargo, es como de la esencia del encargo. Tantas veces se ha conversado esto y creo que si esta es una oportunidad para comunicarlo más rotundamente, creo que debe quedar sumamente claro que si la Constitución es nueva, si la Constitución es producto de una reforma o si no se hace nada, que esto no sea consecuencia sino de la deliberación de las personas en los encuentros o cabildos o en la forma de participación individual. La denominación el uso de la denominación nueva Constitución en el decreto y también en la propaganda o en la publicidad, si se ha intentado evitarlas precisamente porque si la decisión debe ser nueva o reforma, no debe ser impulsada a través de actos de comunicación del gobierno, sino que tiene que ser la consecuencia de liberación de las personas en estas instancias. Eso creo que es un poco la línea de lo que nosotros por lo menos hemos sujetado nuestro actuar desde más allá del empleo de esas expresiones en el decreto supremo, más allá del empleo de la expresión nueva Constitución, muchas veces en las expresiones que ha utilizado la propia Presidenta de la República. Nuestro rol es asegurar que el proceso sea neutral y sin sesgos. Y desde ese punto de vista, por eso es que hemos instado porque se evite la utilización de esas expresiones
en los actos de comunicación de gobierno. Y déjeme poner un ejemplo como para cerrar el tema. Hace algunos años, hace muy poco tiempo, Nueva Zelanda tuvo una tremenda discusión acerca del uso de la bandera. Hicieron una consulta porque no les gustaba al primer ministro el uso de la bandera, consideraba que la distribución de los colores no era exacta, había demasiado reminiscencia a la Union Jack, que es la bandera del Reino Unido. Y no sé cómo habrá sido esa propaganda, no sé si habrá sido una nueva bandera para nuestro país, no lo sé. Sé que el desenlace fue un 73% de rechazo a la propuesta presidencial y se quedaron con la bandera que los ha caracterizado toda la vida. Es probable, o sea, no quiero hacer un símil de una experiencia con otra más, todavía si uno discutimos una bandera y otro nada menos que un texto constitucional o las bases para una deliberación futura, pero que en ese caso hubiera sido quizá extraño que en ese país se hubiera propiciado una campaña pública con fondos estatales para que se hable de una nueva bandera. Desde ese punto de vista creo que el argumento me parece que es bueno traer a la colación esa experiencia para que se entienda muy precisamente por qué nuestro actuar se ha centrado en que sea un proceso deliberativo, discusión en democracia, más que una nueva constitución. Muchas gracias, profesor Meri. Antes de darle la palabra al ministro, parece que había una pregunta que la diputada Nogueira quería hacer. No sé si... Por eso, antes de... ¿Me parece, ministro? Puede que los consejos también quieran buscarle a la diputada Nogueira. No, o sea... Posiblemente que hable la diputada... ya, perfecto. O sea, ¿Sí? primero la diputada Nogueira, porque puede ser que la gente... Ellos se refirieron a la pregunta ya hecha. De acuerdo. Diputada Nogueira. Gracias, presidente. Saludar al ministro, el presidente del Consejo Ciudadano, los observadores que aquí nos acompañan, los asesores y las asesoras también. Yo quiero centrarme en preguntas relativas a los niños, niñas y adolescentes. Y antes que entrar en esa materia, me gustaría también preguntar y saber lo siguiente. Los facilitadores seleccionados para los cabildos provinciales y regionales son 192, ¿no? Ya. Sin embargo, según lo que he visto y tengo entendido, faltan por seleccionar 24. Me gustaría saber si ustedes tienen el listado de esos 24, si ya están, o de lo contrario, cuándo se van a seleccionar, pues ya el proceso empezó hace mucho rato. En lo que dice relación con la participación de los niños, niñas y adolescentes, aquí se ha expresado que este es un proceso amplio e inclusivo. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber, en primer término, cuáles fueron los criterios adoptados para la participación de los adolescentes en el proceso constituyente. ¿Por qué se determinó a los 14 años y no antes? ¿Cuáles fueron los criterios para determinar esta participación? ¿Cuáles son los mecanismos de resguardo y protección para los adolescentes en el proceso constituyente, para que se dé esa protección efectivamente? Por ejemplo, si un adulto puede convocar, si ese adulto podría eventualmente manipular a estos niños, estamos pensando en niños de 15, 16 años. Me gustaría saber cuáles son los mecanismos que tienen para el resguardo y la protección de lo que ellos van a expresar en estos cabildos. El rol de los padres también me gustaría saber en la participación de los adolescentes en el proceso constituyente. ¿Se les comunicó? ¿Hay algún tipo de coordinación con los padres a fin de aclarar cómo va a ser este proceso y cómo ellos pueden guiar a sus hijos en él? Pues tenemos que tomar en consideración que en este país hace muchos años que no existe educación cívica y hay muchos que no saben siquiera qué es lo que contiene la Constitución, y en eso creo que los padres pueden ser unos buenos guías. Mi pregunta va en esa dirección. Los resguardos también que existen para la participación en el proceso constituyente por parte de adolescentes de los pueblos indígenas, Si hay un propio consejo observador, quienes lo forman, cómo está determinado para ese grupo, que son los indígenas. Los resguardos que existen también en el proceso constituyente para los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Me refiero especialmente a la física, la intelectual y también la visual. Si hay algún resguardo y cómo está pensado este proceso para que ellos participen.
Los resguardos que existen también en el proceso constituyente por parte de adolescentes privados de libertad. Si ellos están considerados en la participación de este proceso o no, y de qué forma van a hacerlo. Los resguardos también que existen para la participación en el proceso por parte de adolescentes vulnerados en sus derechos. Sabemos que existen dos tipos de niños que acoge el Estado y que protege. Uno los reinserta y los otros los protege, que son los vulnerados también. Me gustaría saber si hay algo pensado para ellos. ¿Y cuántos consejos han habido para adolescentes? Si se han realizado, sabemos que la primera es para la educación cívica. ¿Cuántos son? Eso, si ustedes saben, o me imagino que lo saben, pero si lo tienen a la mano. También me gustaría saber cómo se hizo, de qué forma se hizo la primera fase de educación cívica y constitucional, tanto nacional como internacional, porque aquí se dijo y se expresó que esto iba a abarcar también a niñas, niños y adolescentes que no estuvieran en el país. Entonces me gustaría saber cómo se hizo, de qué forma esta participación para los adolescentes. Y número, si ustedes tienen de adolescentes que han participado en el país y por regiones, si manejan esa cifra. Yo me refiero al resguardo, cuando me refiero al resguardo, es cómo van a incluir en los temarios lo que niños, niñas y adolescentes han expresado que es necesario que contenga la Constitución. A eso me refiero con los debidos resguardos. Gracias, presidente. ¿Algún otro parlamentario, diputado o diputada quiere hacer alguna otra consulta? Bueno, entonces le ofrecemos la palabra nuevamente. No. Los profesores, profesor Zapata, profesor Meri, tienen la palabra. Respecto a las consultas de la diputada Nogueira, señor presidente, en la convocatoria inicial se hablaba efectivamente de 216 facilitadores. Durante el proceso convinimos en que habían dos provincias de la región de Aysén, creo que son General Carrera y Capitán Prat, que tenían tal escaso número de ciudadanos que perfectamente podía ser cubierta esa tarea con los facilitadores de las otras dos provincias. Entonces el número final es de 210. Ese es un primer punto. De los 210 inicialmente seleccionados, hay unas 8 o 9 personas que declinaron asumir el encargo cuando llegó el momento de firmar el contrato. Habían transcurrido más o menos 8 o 9 semanas o 10 semanas desde que se inscribieron y el momento en que fueron definitivamente seleccionados. No sé si la razón fue siempre que habían conseguido otro trabajo, que una vez que vieron exactamente la carga de trabajo, que vieron que no hay viático, que no se pagan los gastos, sino que tienen que financiar todo aquello con el total bruto, algunas personas entonces declinaron. Y finalmente, para llegar a 192, hay otras 8 personas, y quizás me corrige Héctor porque este tema lo vimos los dos, hay otras 8 o 9 personas que fueron excluidas de la lista, pese a ser seleccionadas, porque en un examen de antecedentes que tienen que ver con historia penal, denuncias o condenas, aparecían circunstancias que definitivamente desaconsejaban que esa persona se desempeñara como facilitadora. Como lo explicó en carta publicada en el Mercurio Rodrigo Egaña, el Servicio Civil no acostumbra a hacer el chequeo respectivo ni con Investigaciones de Chile ni con Carabineros de Chile. Entonces no era algo que vio el Servicio Civil, pero nosotros habíamos incluido una cláusula que decía la persona debe satisfacer altos estándares de probidad. Meditamos muy seriamente el riesgo que significa decirle a una persona que había sido seleccionada que sin embargo no iba a ser contratada. El riesgo evidente que la persona fuera a los tribunales. Estamos en un Estado de Derecho. La persona podría haber dicho, ¿cómo es esto? Que yo gané, y me dicen ahora que porque tengo una condena a 10 años y un día que ya cumplí, o porque tengo varias denuncias por violencia intrafamiliar, no me van a contratar. Se evaluó con el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, que el costo para el proceso, para las personas que confían en el proceso,
de que aparecieran 9 personas con este historial era mucho mayor que la indudable incomodidad que representa para estos ciudadanos este problema. Ponderamos seriamente lo que esto significa. Quienes creemos en la reinserción, pensamos que el hecho de que alguien haya sido condenado alguna vez no puede significar que quede excluido de la posibilidad de desempeñarse, de ejercer como ciudadano. Pero aquí se trataba de una función que requiere para su desempeño adecuado. No estábamos contratando a alguien para que hiciera un trabajo técnico sin contacto con la comunidad, sin tener que asumir una imagen, ¿no es cierto?, una vocería. Entonces, yo creo y espero que ustedes puedan coincidir con nosotros que esas 9 personas no eran idóneas. Y así llegamos a 192. Ahora, ¿cómo se completa entre 192 y 210 de vuelta? ¿Cómo se llenan esas vacantes? Se llamó y se está llamando a todos y cada uno de los que tenían la nota inmediatamente inferior. Nosotros dejamos, cuando terminamos el trabajo, a los 210 y a unas 40 personas que tenían piso para ser facilitadores y que estaban inmediatamente a continuación con nota. Cuando termine ese proceso de llamados y contrataciones, SECPRE nos va a enviar ese listado y nosotros vamos a observarlo. Esa es la historia de los 192, que son los que pudo revisar el diputado Nicolás Monkeberg. El gobierno, a mi juicio, con buen sentido, no quiso dar a conocer estos antecedentes de estas 9 personas. No parecía necesario, podía haber un tema de privacidad. Repito, no son personas que estén cumpliendo condena, entonces podía haber un reclamo, pero esos antecedentes no fueron exhibidos personalmente a Héctor Mera y a mí, uno a uno. Y por eso podemos venir con esta soltura de cuerpo a responder esta pregunta. Muy brevemente sobre los niños y jóvenes, señor presidente, por su intermedio. En una primera etapa, nosotros como Consejo de Observadores estimábamos que era conveniente mantener el tope en los 18 años, hacerlo coincidir con la ciudadanía. Eso fue en una primera etapa. En una reunión que tuvimos con la presidenta, la reunión que hemos tenido, ella planteó que viéramos el tema de nuevo y lo discutiéramos de nuevo. Y con absoluta libertad, tanta libertad que manifestamos distintos puntos de vista, lo discutimos, lo votamos, nos pareció que habían buenas razones. Especialmente si nosotros veíamos el hecho de que lo que resulte de aquí no es vinculante, no es la expresión de la ciudadanía, no compite con la expresión del voto ciudadano por sufragio universal. Entonces, los 18 años de alguna manera tienen que ver con esa ciudadanía política, legal y constitucional. Y nos estábamos haciendo cargo de un conjunto de tratados internacionales que le piden a los estados suscriptores que hagan todo lo posible para que la juventud, la niñez y la juventud vayan de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a los momentos, incorporándose en el proceso de la participación. En el entendido entonces que esto no es formación de la voluntad soberana del pueblo de Chile. A la mayoría de nosotros nos convenció que era interesante abrir ese espacio. Aquí quiero decir una última cosa. Cuando empezamos a vislumbrar este proceso, yo por lo menos siempre me hacía la siguiente composición de lugar: juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, sindicatos, y donde funcionando en la sede social. Ese era mi... Y para mi sorpresa, me parece que más de la mitad de los encuentros locales se están haciendo en hogares por familias. A mi juicio eso es muy familias, abuelos, papás y hijos de 15 años. Yo he estado asistiendo a algunos encuentros locales y me encuentro con familias. Estamos hablando de grupos inmanipulables para el Estado, gracias a Dios, digamos. Estamos en una sociedad donde no hay un hermano mayor que esté... Son grupos distintos. Es el Chile del que nos habla la encuesta Bicentenario. Y entonces adquiere mucho sentido, como instancia de educación cívica práctica, esa conversación entre abuelos, padres e hijos, sin funcionarios del gobierno, sin injerencias de ninguna especie, en un grado de gran libertad. Entonces yo debo decir, para mi sorpresa, que de los 1000, no sé si a esta altura van 1800 o 1900 encuentros ya registrados, el número exacto no lo manejo, iban 1500 la semana pasada cuando vine, no efectuados, registrados. Del dicho al hecho hay un enorme trecho. 1800, perdón, dijo, ¿no? Me podrá corregir quizá Patricia Silva o Tomás Jordán, pero 1800 registrados.
muchos de ellos con adolescentes. No, a su pregunta, no hay encuentros de adolescentes. No hay una. Ahora, podría haber un grupo de jóvenes, pero no tenemos esa información desagregada. ¿Eh? Lo que yo le quiero manifestar, diputada, por intermedio de su presidente, es que sin querer queriendo, sin haberlo previsto, esa relajación de la norma con la que quizá el consejero Meri no está de acuerdo, porque esto lo votamos, y no estuvimos todos de acuerdo con los 14 años, y él tiene sus buenas razones, pero yo estoy diciendo que desde el punto de vista mío, sin querer queriendo, se generó un espacio que le permite a futuros ciudadanos, que lo van a hacer en algunos años más, muchos de ellos que han sido activos en sus colegios, en sus movilizaciones por estos temas, y a la familia ejercer una función muy natural de la familia. Y no quiero ser cebollero, pero a todos quienes tenemos hijos, sabemos lo que nos cuesta reunirlos a todos en la mesa, a todos, y que estén además pendientes de lo que estamos conversando y no que estén con su aparatito. Entonces, la verdad es que lo que yo he visto es una instancia muy valiosa de diálogo intergeneracional, donde hay 3 horas para que se conversen cosas que probablemente nunca se han conversado en la familia. Y nuestra tarea como consejo es ser muy respetuosos, y en ese sentido su preocupación por el recaudo, de que lo que allí se diga en esa acta, que vaya acompañada de esa selfie, ustedes han visto alguna de esas selfies, de esas fotos, sea respetado, se conserve un registro, que cualquier ciudadano el día de mañana quiera saber, a ver, esos 1800, ¿están las actas? Aquí están las 1800 actas, con los RUT. Esto fue lo que dijo el acta de Sebastián Elcano 3428, el acta de San Miguel. Y aquí estaba un hijo, un abuelo y un papá. Y yo por lo menos me he ido convenciendo que cuando terminemos el proceso le tendremos que mandar a cada una de esas personas que organizó el registro una carta agradeciéndole su patriotismo, agradeciendo que haya facilitado su tiempo, su espacio para este encuentro y diciéndole que vamos a preocuparnos de que eso llegue donde tenga que llegar, de que esas opiniones sean consideradas. Obviamente, si participan muchas personas y se hace bien, va a tener más peso. Si participan pocas personas y lo hacemos mal, va a tener menos peso. Pero yo me he terminado por convencer, no pensaba hacia el principio, que fue un acierto haber incorporado a nuestra juventud. Especialmente si tenemos claro que esta no es una instancia que sustituye a la ciudadanía que se expresa en votaciones populares, cuando votamos los mayores de 18 y elegimos diputado, senador. Esto no lo sustituye. Y con mayor razón no lo sustituye si tenemos jóvenes de 15, 16, 17 años. No sé si logré, no tenemos detalles desagregados que usted lo preguntó. Yo puedo hacer un esfuerzo de explorar y enviarle una respuesta hasta qué punto ha habido encuentros solamente de jóvenes y no estos encuentros familiares, qué número ha habido. Yo podría tratar de desagregar esa información y hacérsela llegar por intermedio de usted, señor presidente. Sobre no importa. La fase de educación cívica y constitucional, tanto nacional como internacional, porque esto se abrió al espectro internacional. Entonces, ¿cómo se dio? ¿Dónde se dio? Si tienen algún registro de cómo fue este proceso nacional o internacional también. En el nacional había preguntado cuántos habían por región, si tienen esa información, porque cuando usted dice que esto es algo que se ha dado naturalmente a través de la familia. Yo soy miembro de la Comisión Familia y Adulto Mayor, por eso mi especial interés es los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido yo tenía entendido, la idea era, primero saber los criterios. Efectivamente aquí se explicó lo que se adoptó, no, la verdad que no lo entendí mucho, pero bueno, se determinó que 14 años era la edad en que tenían que participar y no 18, que era lo que se entendía. Pero aquí yo tendría que creer de que aquí hay un grupo etario importante que tiene mucho que decir de acuerdo a sus propias necesidades, y por eso me refería al resguardo de aquellas materias que para ellos son tremendamente importantes, sobre todo niños, por ejemplo, niños menores infractores de ley, que hoy día están, y es de público conocimiento, y los niños que están vulnerados en sus derechos no tienen las garantías mínimas que debiera tener el Estado para protegerlos o reinsertarlos en el caso de los menores infractores de ley. Entonces, esos niños tienen mucho que decir con respecto a lo que esperan del Estado. Y me da la impresión, de acuerdo a lo que he oído, que aquí no hay un resguardo de que esos niños puedan, efectivamente se puede incluir un temario, en el temario que dijo usted,
en la sesión pasada que se iba a realizar de acuerdo a todas las necesidades, las propuestas, los sueños, los anhelos de los chilenos y las chilenas. Y en ese sentido yo veo ausente estas necesidades que son tan dramáticas y donde hoy día vemos que el Estado, y hablo del Estado y no de los gobiernos del Estado, no ha sido capaz de garantizarle los derechos mínimos. Entonces, en ese sentido, yo veo ausencia también en el tema, o ausencia no, a lo mejor falta aclaración, de los niños con discapacidad visual, discapacidad intelectual, sordera. ¿Cómo se va a abordar? Porque ellos también podrían eventualmente querer participar y decir cómo está abordada la discapacidad como derecho y como garantía de que el Estado los proteja en sus necesidades de forma especial. Eso tampoco lo veo. Y los niños indígenas, que tienen marginalidad, que tienen otra problemática, que para nosotros como Estado debiera ser súper importante asumirla y recogerla. Tampoco lo veo. A ver, parto por manifestar mi absoluta empatía con las preguntas de la diputada. Nosotros como Consejo, en varias ocasiones, hicimos ver la necesidad de adoptar resguardos para que grupos, como los que usted indica, y otros, efectivamente pudieran participar. Nosotros hicimos ver la necesidad de que hubiera material en Mapudungún, en Rapa Nui y en Aymara. Debo decir que fue una preocupación que el consejero Jan Bossellur planteó particularmente. Nosotros manifestamos con mucha fuerza la necesidad de que ciudadanos y compatriotas que viven en el extranjero pudieran participar y aprovecháramos el sistema que tiene el consulado y la Cancillería para hacerle llegar esta misma información, no otra información sin sesgo político. Como ustedes saben, estos compatriotas van a poder votar en las próximas elecciones y no se trataba de hacerles llegar un material sesgado, sino que pudieran participar con el mismo material que los compatriotas que vivimos en Chile. Lo mismo debo decir, diputada, por su intermedio, también manifestamos nosotros la necesidad de que las plataformas computacionales tuvieran mecanismos que le permitieran a la persona, por ejemplo, que no tiene audición, pudiera con lenguaje de señas entender, que hubiera un número telefónico 600 para aquellas personas de tercera edad o zonas rurales que no tienen acceso a internet para hacerse llegar. Para no videntes, también hicimos la petición sobre discapacidad en general y sobre el pueblo originario. Ahora, yo le prometía, y lo voy a hacerle llegar las actas de todos nuestros acuerdos, donde manifestamos esto en su momento, para que vea que es una preocupación que hemos tenido desde el día 1. Ahora, este esfuerzo convoca a la ciudadanía y a los chilenos en su conjunto. En paralelo, entiendo que el Consejo para la Infancia está cumpliendo una tarea, y lo he conversado con Estela Ortiz, para trabajar de manera ad hoc, adicionalmente, no como excluyente, el tema de la educación cívica en los jóvenes y niños. En paralelo, el ministro de Planificación está llevando adelante un proceso de consulta de acuerdo al convenio 169 respecto al pueblo originario. Entonces, un compatriota que pertenece a un pueblo originario participa en este proceso como un ciudadano más, como un compatriota más, y ahí tiene la oportunidad de hablar de los temas que le preocupan como mapuche, como Rapa Nui, y además hablar de la división de los poderes, cuánto dura el presidente, el derecho de propiedad. Y además, en cuanto miembro del pueblo originario, va a participar en este otro proceso que lo exige el convenio 169 respecto de quienes pertenecen a esas etnias, tanto en una primera etapa y luego en las consultas posteriores si la presidenta eventualmente presenta un proyecto. Lo mismo pasa con los menores. Yo no quisiera entrar en detalles, no conozco los detalles de la forma en que el Consejo para la Infancia está pensando durante los próximos meses llevar adelante esto. Lo que sí quiero decir es que nosotros nos terminamos por convencer en votación dividida de que era preferible que estos jóvenes y niños también, además de lo que puede ocurrir en forma particular, se incorporaran al proceso general. Debo decir además que me he puesto en contacto con personas que trabajan con personas privadas de libertad para que también tengamos encuentros locales en nuestros recintos carcelarios. Estos compatriotas no han perdido sus derechos ciudadanos y que puedan tener un encuentro local y hacernos llegar información sobre lo que les preocupa. Eso también lo hemos estado promoviendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Profesor Meri, tiene la palabra. Brevísimo, solo para complementar. A un solo punto.
Respecto de la pregunta de la diputada Nogueira sobre las personas que no resultaron incluidas, había un segmento de 9 de ellos, un grupo de 9 que, pese a haber cumplido los requisitos aparentemente, o sea, sustantivos, no fueron seleccionadas, sino por el contrario fueron excluidas. Había una pregunta que se hizo en la en la comisión, que a mí me tocó participar, que se reprodujo en todos y que probablemente ese uso también se utilizó en la entrevista final ante los 3 consejeros, que era como una pregunta de cierre. ¿Hay algún problema, alguna situación que, aunque no constituya una inhabilidad legal, pudiera significar algún menoscabo, pudiera significar que de darse a conocer algún problema legal, algún problema, algún endeudamiento que pudiera escalar a cosas más graves, situaciones de violencia intrafamiliar, procesos en que hubieran sido terminados por vías anormales, que usted estuviera en condiciones de proporcionar como información a esta entrevista? La respuesta era variable en todos los casos, pero en la situación que aquí se nos planteó eran personas que dijeron no tener ningún problema y después aparecieron los antecedentes cuando estaba el proceso de redacción de los contratos. Desde ese punto de vista, y atendido, como dice el presidente, como nos recuerda, que uno de los requisitos como de la esencia de esto era que las personas actuaran, se sometieron a un marco de honestidad en sus declaraciones acerca de los, por mucho que hubieran considerado ellos mismos que eran únicamente en su interés personal o de su vida privada, hay veces que no. Hay veces que en las que cuando se trata de hechos que terminan en un proceso judicial y que puede comprometer al tercero, se tomó, por eso la decisión tomada se nos dio a conocer a nosotros y desde ese punto de vista estuvimos de acuerdo con la exclusión de estas personas y con favorecer su reemplazo con los demás que no pudieran tener situaciones de este tipo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, profesor Meri. Le vamos a dar la palabra al ministro, don Nicolás Izaguirre. Por favor, ministro, tiene la palabra. Ahí. Gracias, presidente. Yo entiendo que es completamente natural y consustancial a la democracia que cuando un gobierno plantea un proceso de esta envergadura, la oposición, en uso de sus facultades y de sus derechos, tenga una natural suspicacia respecto de si no pudiera haber objetivos subordinados y no explicitados en esa política pública. Y yo creo que ha sido bueno en ese sentido, presidente, estas 2 sesiones. Espero que por lo menos parcialmente aquellas dudas o suspicacias puedan haber disminuido, si no desaparecido. Usted comprenderá, presidente, que una tarea de esta envergadura es muy compleja de llevar a cabo. Estamos haciendo camino al andar, no es territorio para todos conocido. Sin embargo, yo explicaba la vez pasada que esto es algo que crecientemente se incorpora en la democracia más avanzada. Y si uno tratara de partir por el final, y créanme que les hablo desde lo más profundo de mis convicciones, ¿puede el gobierno tener un triunfo político a partir de este tema? Este es como ustedes mismos lo han señalado, es un proceso que va a derivar finalmente en, si es que logramos hacer una reforma constitucional, en el envío de un proyecto de constitución que posiblemente no va a haber este Parlamento. Y que como todos sabemos, y aquí particularmente los profesores, como ustedes dicen que saben mucho más que yo de estas cosas, puede no ser incluso vinculante. Entonces, si se ponen por un momento en nuestra perspectiva, la única forma en que estos cabildos le sirven a Chile y sirven al objetivo que nos hemos trazado, es que de verdad sean cabildos que logren llegar al Chile profundo y que en esa medida sean incidentes en lo que en el futuro quienes estén sentados en la silla de resolución puedan decidir y acordar. Por tanto, flaco favor no haríamos nosotros mismos, dado lo que le estoy diciendo, en tratar de manipular. Sería una victoria pírrica. ¿Para qué?
para que quede algo deslegitimado y archivado en alguna parte, haber gastado esfuerzo, energía, sueños en terminar metido en algún anaquel. Por tanto, es de nuestro interés y es del interés del país que esto sea un proceso genuino. Coinciden los intereses de la población en su conjunto con los intereses del gobierno. No siempre es así. En este caso creo que claramente, dado que nosotros no vamos a cosechar en lo absoluto ningún beneficio directo de este proceso, lo genuino del mismo está de alguna forma facilitado. Quisiera partir por despejar el que en el corto tiempo que teníamos para hacerlo, porque teníamos elecciones municipales, en el marco de los recursos que ustedes saben, fueron aprobados democráticamente por este Parlamento, que eran bastante magros. No se nos puede pedir que hagamos un proceso que tenga un nivel de particularidad y completitud que es, digamos, desproporcionado con los recursos y el tiempo que teníamos. Nosotros no nos dimos a la tarea de elegir un comité ciudadano de observadores, que fue el primer conjunto de críticas, que representara todas y cada una de las sensibilidades étnico-regionales, políticas, de género del país, sino que simplemente un grupo de mujeres y hombres que concitaran el respeto a sus conciudadanos. Y hubo un conjunto de críticas que faltaban de esto, que faltaban de lo otro, pero nosotros vivimos, parece, en esta cosa de buscar por dónde puede estar los faltantes. Seguidamente se dijo que por qué no le proponíamos a la gente textos. Eso fue lo que, si ustedes recordarán, y nosotros dijimos porque creemos de verdad que esta vez esto tiene que partir de abajo hacia arriba. No sobre un papel en blanco, que tampoco es correcto, porque la gente opina sobre temas que son probablemente constitucionales, que son deberes, derechos y responsabilidades, valores y principios, que en conjunto constituyen lo que habitualmente se conoce como la parte dogmática de una Constitución, e instituciones, que es lo que habitualmente se conoce como la parte orgánica. Temas constitucionales propiamente tal, pero sin una direccionalidad previa. Como justamente no son personas expertas en Constitución, y como la metodología no es una metodología que haya pasado por todos los sedazos de representatividad posible, son conclusiones incidentes pero no vinculantes. ¿Qué cosa puede ser más genuina y más transparente? Era imposible, diputada Nogueira, pensar en este corto plazo y con estos escasos recursos, que todas y cada una de las ópticas del país estuviesen de alguna forma capturadas por separado. Y dijimos, ¿qué es lo más común que pueden tener chilenas y chilenos? Territorio. Entonces, hagámoslo conforme donde la gente vive con sus familias. Y el arreglo es que es una persona en su territorio, un voto. No tenemos una participación especial de la comunidad de profesionales, no tenemos una participación especial de las mujeres, no tenemos una participación especial de los niños, no tenemos una participación especial de cualquier arreglo distinto al simplemente territorial, porque eso hubiera llevado a un problema metodológico gigantesco. ¿Cuáles son los distintos cortes que corresponde hacer? No habríamos terminado nunca. Y debo decirle que habida cuenta de una particularidad legal, que es el convenio 169, en el único caso, y aparte del tema territorial, del proceso constituyente que lleva adelante Patricio y Héctor con el Consejo Ciudadano Observadores, tenemos un diálogo ciudadano o participación indígena y posteriormente una consulta, porque nos obliga el convenio 169, donde la comunidad indígena va a participar en tanto temas indígenas, no en tanto todos los temas de la Constitución, en tanto todos los temas de la Constitución participan como cualquier ciudadano en su territorio. Hemos trabajado la idea de que eventualmente es bueno, pero aparte de este proceso constituyente territorial, ciudadano,
recabar las opiniones de niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes, pero aparte. Y eso es algo que todavía estamos trabajando, en torno a la posibilidad que los niños, niñas y adolescentes se expresen sobre, en particular, los derechos de los niños, que no es el conjunto, ¿cierto?, de la Constitución, pero que no tiene que ver, si me he logrado explicar, con este arreglo, digamos, en que una persona, un habitante, un territorio, un ciudadano puede ameritar, por la importancia, ¿cierto?, de las generaciones futuras, que tengamos una particular mirada y recabar, y estaremos encantados de trabajarlo con ustedes, pero es un tema aparte. Yo creo que, diputado Trisotti, entendiendo perfectamente, posiblemente si yo estuviera en su papel, habría dicho lo mismo que usted, después de la larga explicación, no larga en el sentido de extensa, sino que de sustanciosa explicación que han tenido tanto Patricio como Héctor respecto de los facilitadores, ustedes creo que sin lugar a dudas se habrán convencido de que quienes estuvieron realmente en el comando de todo este proceso fueron ellos y no nosotros. O sea, de hecho, el nivel de detalle que ambos manejan sobre el proceso facilitador es inmensamente mayor que el que yo manejo. Porque la verdad de las cosas es que lo hicieron junto con el Servicio Civil bajo su dirección. Y creo que Patricio se ha hecho cargo de toda la... No decimos que es un proceso perfecto, como lo dijo Patricio, pero ¿cuál era la opción? En poco tiempo, realmente se trató de encontrar la metodología más imparcial y eficiente posible. Respecto de otro tema que fue muy conversado, donde yo diría que hasta tengo de repente matices con el propio Consejo, pero me parece que ellos son los encargados de dar esas opiniones. A mí no me parecía tan inconveniente, por ejemplo, que altos funcionarios públicos o que directivas de los partidos, en tanto ciudadanos, pudieran convocar a encuentros locales autoconvocados. Incluso hice una anécdota acá que después parece que surgió en los diarios. Dije, mire, la verdad, como no puedo convocar yo, va a convocar mi señora. Porque ahí estaba actuando el ministro de Izaguirre ciudadano, no el ministro. Lo que es completamente inapropiado sería que yo me fuera a un programa de la tele usando, ¿cierto?, mi cartel de ministro para estar debatiendo frente a los ciudadanos respecto a lo que yo pienso de la Constitución. Pero en mi familia, con mis hijos y mis amigos, ¿cuál es el problema? Sube, ¿cierto?, a la web tal como el de cualquier otro ciudadano. Por tanto, a mí la verdad de las cosas es que no me parecía del todo tan clara la inconveniencia, pero por un tema de presentación y quizás lo que los americanos llaman de higiene de transparencia, dado que los presidentes de los partidos o los ministros podría suponerse que acarrean personas por su propia figura, era mejor que no fueran quienes convocaran. Pero aparte de eso, participación como ciudadanos en su territorio tienen derecho todos los chilenos y chilenas. Simplemente una pequeña limitación que estableció el Consejo respecto a que puedan convocar los presidentes de partidos, las directivas de partidos nacionales y regionales y la alta dirección pública, porque podría preguntar a un Ceremi. También se puede ver un poquito feo que el Ceremi comience a convocar, es, digamos, alta dirección pública, pero puede perfectamente participar en un cabildo un encuentro que ha convocado su vecino o un pariente, o quien sea, o un amigo, o quien sea. También se planteaba un punto que es bastante significativo y es primera vez que vamos a tratar, a ver si lo decimos a coro con Patricio, porque esto ha sido el producto de largas conversaciones. ¿Cómo vamos a ir agregando el material? Porque van a encontrar, ¿cierto?, unos encuentros locales van a decir una cosa, lo van a subir a la web, otras cosas. Estamos ya casi en 2000, posiblemente llegaremos a números más altos. Vamos a ver cuántos se celebran efectivamente. Entonces, ¿quién pesca toda esa idea y comienza, ¿cierto?, a agregarla? Y lo que dijimos en la sesión pasada, como los encuentros locales son autoconvocados y no tienen garantías de pluralismo, pueden ser todos ser de una misma forma de pensar. Lo que se hace es que todos los encuentros locales autoconvocados de las comunas de una determinada provincia se agregan y constituyen el temario de partida del Cabildo Provincial.
no la conclusión del Cabildo Provincial, ni siquiera el acuerdo del Cabildo Provincial, simplemente los temarios que la gente de esas comunas de Chile consideró significativos. Y posteriormente, como le hemos explicado, de los cabildos provinciales se pasa a los cabildos regionales, donde sí ya es mucho más incidente en el sentido de que si hay acuerdo en todas las provincias de una misma región del mismo tema, bueno, eso es un acuerdo de la región, como es obvio. Como después todas las cosas que sean acuerdos entre regiones, de todas las regiones, van a ser acuerdos nacionales. ¿Quién o quiénes van estructurando toda esta agregación de material? 3 personas, un equipo comandado por 3 personas, una persona de la Universidad de Chile, Cristina Escudero, una persona de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, lo conversé directamente con ambos rectores, y una persona del PNUD, Rodrigo Márquez. Bajo la supervisión del Consejo Ciudadano Observadores y también del gobierno, porque queremos saber, obviamente, qué es lo que están haciendo. Nosotros al final podemos ser responsables si, hay alguna imprecisión o algún defecto en esa forma de compilar. ¿Cómo termina este proceso? Cuando ya se han efectuado todos los cabildos regionales, este equipo de estos 3 personas que hacen la síntesis estructuran un documento estructurado que resume, ¿cierto? Y no solo resume, sino que reporta. Aquí las opiniones, por pequeñas que sean, tienen que ser reportadas, no son solo opiniones de mayoría. Reporta y organiza el material, a lo que se suma que, como les digo, en este procesamiento, a la metodología que van usando, el Consejo Ciudadano Observadores lo está observando, nosotros también, tripartito, queremos saber cómo lo están haciendo, al final somos responsables frente a la ciudadanía, y este material compilado y organizado se le agrega el informe síntesis que ha hecho el Consejo Ciudadano Observadores sobre el proceso y los contenidos. ¿Qué es lo que el Consejo Ciudadano Observadores estimó como ya lo decía Patricio, luces y sombras de cómo se hizo todo esto y qué es lo que ellos consideran sintetiza lo que la gente dijo? De alguna forma, el Consejo tiene doble voto, porque tiene voto tanto en cuanto cómo agrega los compiladores y también en cuanto a entregar, y esta vez sin la participación del gobierno, su propia opinión sobre lo que dijo la gente. El decreto, y creo que ya lo dijo bien Patricio, habla efectivamente de nueva constitución, pero es el lenguaje de la presidenta. El acuerdo que nosotros tuvimos con el Consejo es que el material de difusión se evitara juzgar en un sentido o en otro los resultados de estos diálogos, diciendo una constitución debatida en democracia, pero obviamente el Ejecutivo, desde el programa hacia adelante, siempre ha hablado y ha sido transparente que quiere una nueva constitución, pero se ha restado de plantearlo de ese modo cuando convoca a la gente. El Consejo ha observado también las piezas publicitarias de campaña de difusión y para convocar a la gente a participar. Y se produjo efectivamente, como fue notificado por la prensa, el que recientemente quienes elaboran estos materiales de difusión entrevistaron a un conjunto de artistas que habían ido a un cierto evento. Bueno, resultó que esos artistas tenían una determinada posición. Y nosotros nos vimos en el gran problema de que los vamos a editar o vamos a tratar de ir a buscar a otros artistas que tengan posiciones contrarias. ¿Quién juzga quién es uno que tiene una posición contraria? El Consejo lo miró, encontró que las opiniones generalmente estaban más bien orientadas en un solo sentido y por eso entonces nosotros decidimos no emitir ese... pero ustedes comprenden que era difícil, no sé, perdón. Una interrupción al ministro para que pueda complementar. Si tiene una opinión, ustedes y los consejeros, sobre la negativa del Consejo Nacional de Televisión a transmitir publicidad, difusión del proceso constituyente, y donde entiendo, no creo estar en un error, pero podría estarlo, de que
habría también tenido un rol protagónico un miembro con doble militancia, por así decirlo, parte del Consejo de Observadores, ustedes me corrigen o me ratifican, y a la vez integrante del Consejo Nacional de Televisión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evalúan eso? Porque eso sería una negativa a difundir el proceso constituyente, ¿o estoy en un error? He aprendido a través de los largos años que el país ha tenido que soportarme como ministro de Estado, mi noveno por si acaso, que uno tiene que ser muy responsable con el cargo que ocupa. Y cuando la ley establece una determinada forma de nominar a los miembros del Consejo Nacional de Televisión, les entrega a ellos el juicio sobre qué es o no de interés público, no a un ministro de Estado. Por tanto, yo podría tener una opinión como persona y le podría dejar contestar después, eso sí, qué habría hecho yo si fuera consejero del Consejo Nacional de Televisión. Pero no creo que me corresponda como ministro opinar sobre lo que los consejeros opinaron. ¿Pero es efectivo? Es efectivo que se solicitó y que con 6 votos a favor y 4 en contra, creo, o 5 en contra, se denegó la solicitud. ¿Existen los fundamentos? ¿Se pueden conocer? Lo voy a averiguar. Supongo yo que son transparentes por... en fin, yo quiero reiterar, presidente, que si lo pensamos fríamente y con un espíritu republicano, es poco lo que aquí hay en juego en términos de dividendos políticos de corto plazo, o nada. Alguien podrá opinar y legítimamente que nuestra Constitución no establece ninguna limitación al progreso y acuerdo entre los chilenos. Está bien. Otros opinamos que no es así. Otros opinamos que sí está en la base de nuestra dificultad para ponernos de acuerdo. No obstante, y aquí sí que me voy a tirar a la piscina, no siendo yo abogado, como es perfectamente evidente para ustedes, que son la mayoría abogados e incluso profesores. Habría sido un buen ministro de Hacienda este abogado. Claro. También yo quisiera expresar que de lo que he logrado estudiar, porque sí en mi ministerio hay muy buenos abogados, tampoco creemos que esto vaya a ser una especie de bala de plata. Alguien definía el populismo como la búsqueda de soluciones simples para problemas complejos. Y la verdad es que cuando uno mira la Constitución y la mira en términos comparados, posiblemente y curiosamente, donde hay más diferencias, no es en su parte dogmática, sino que orgánica. Y donde hemos tenido más propuestas respecto de cambios constitucionales en lo orgánico, es desde la oposición. Entonces yo realmente quisiera terminar con una invitación a que pongamos nuestros mejores talentos en común. Esto no es un tema político de corto plazo, tiene que ver con la capacidad de ponernos de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, ministro. Profesor Meri, parece que usted a raíz de la Sí, intervención del diputado Rincón. A propósito Damos de la- la inquietud Sí. legítima del diputado Rincón por su intermedio, señor presidente, aquí se trata de dos temas diferentes y que de ningún modo, aquí usando las palabras del ministro Seguirre, voy a tirarme en la piscina, podría ser entendida como censura. Y yo le voy a explicar por qué. Claro. Me quiero referir a que el rol de ser miembro del Consejo Ciudadano Observadores no es incompatible con otras funciones en el sector público ni en el sector privado, y tampoco es incompatible con el rol de miembro del Consejo Nacional de Televisión, de su consejo como órgano directivo. Hecha esa precisión, quisiera hacer presente que lo que se discutió en el Consejo de Televisión era si se otorgaba o no carácter público a la campaña para que a partir de eso se diera difusión gratuita en medios de comunicación televisiva.
Lo que correspondió a analizar en la sesión del lunes pasado al Consejo de Observadores no se refería a eso, porque eso es de competencia del Consejo de Televisión, se refería a otro aspecto que era la segunda fase de la campaña, que no necesariamente era televisiva, porque también se podía utilizar en redes sociales, pero propiciadas por el gobierno, acerca de los contenidos y del contenido de, ni siquiera si era campaña de interés público o no, eso lo definía el CNTV, sino acerca de esa segunda fase, que era una campaña diferente, si contenía expresiones que se sometían o no a los criterios de imparcialidad y carencia de sesgo que se nos ha pedido a nosotros como Consejo de Observadores salvaguardar. Tiene la palabra el diputado Esquella, que me la había pedido hace rato, y también se la dio el diputado Rincón. Pero sobre... Gracias, colega. Gracias. Es que sobre lo mismo, para cerrar, lo que pasa es que hay dos cosas que no me quedan muy claro. ¿Quién solicitó el que se le otorgara el carácter de interés público a la campaña? Si fue el gobierno o fue el Consejo de Observadores. El gobierno, listo. Y segundo, ¿qué opinión tiene el Consejo de Observadores sobre el punto, o si le es trivial, no lo han conversado, no lo han debatido, sobre que efectivamente tenga interés público la difusión del proceso constituyente? Y me explico, porque si tuviera opinión el Consejo de Observadores, si la tuviera, a lo menos lo lógico sería, en mi leal saber entender, es que quien está en ese otro sillón, yo nunca he hablado de incompatibilidad, ni se me ocurriría, obvio que no es incompatible, pero quien está en ese otro sillón, o se inhabilitara para tratar un tema que es propio del Consejo de Observadores, y que le ha rebotado al Consejo Nacional de Televisión, o a lo menos llevara la opinión del Consejo de Observadores, dado que es miembro del mismo, y lo lógico es que la refleje en la otra instancia. No sé si me expliqué, pero sería como la mínima consistencia sobre un punto, sobre todo porque parece que estuvo, y no parece, fue al filo de la votación. Y lo que está en juego, y queda muy claro en la intervención del colega Meri, es que era si se le daba o no el carácter de interés público a un acto de difusión. O sea, no sé, es como tan... ¿Qué iba a ser? ¿Un gravamen para los canales de televisión en definitiva por la gratuidad en la difusión? ¿Para quienes usufructan de una concesión que es del espectro de todos los chilenos? ¿Un espacio público se le otorga gratuito? Y que no se hacen cargo y no tienen cargas en elementos tan cívicos y fundamentales como difundir un proceso constituyente. O sea, me parece tan nimio, tan elemental de conceptos de pluralismo que están aquí, tan esencial, que a lo menos creo que el Consejo de Observadores debería tener una reflexión sobre este punto, como mínimo, ¿ya? O sea, no me parece que necesite ser un reproche público a que un consejo, porque se dice no es censura, no me lo meto, no meto la reflexión en el ámbito de si es censura o no, sino de lo que está en juego, en definitiva. ¿Qué es lo que es? Una carga económica para canales y para empresarios que tienen el beneficio tan privilegiado de tener una concesión pública de televisión en Chile y que no pueden tener una mínima carga para difundir un proceso. Creo que me expliqué suficiente. Yo creo que una entidad como la que me ha tocado dirigir debe ser sumamente celosa de su encargo, pero cuidadosa de los límites de su competencia. La ley le entrega al Consejo Nacional de Televisión una atribución que consiste en determinar si una campaña es o no de utilidad pública, que es un concepto un poco más acotado que interés nacional o que interés público. Yo me sentiría libre, si no estuviera hoy día en el Consejo, de entrar a analizar qué campañas de las que se le someten al Consejo son de utilidad pública y cuáles no. Yo entiendo que en los últimos 5 años se le han sometido unas 8 o 9 campañas y ha considerado utilidad pública 5 y ha rechazado otras 3, cumpliendo con los quórum que la ley establece. Es una tarea distinta a la que nosotros cumplimos. A ustedes les consta que no tenemos ninguna atribución legal, nosotros no tenemos capacidad de mandatar, de ordenar, emitimos opiniones que tendrán el peso de la calidad de nuestros argumentos, pero creo que sería una equivocación si nosotros en este espacio enjuiciáramos la manera en que el Consejo Nacional de Televisión actuó. Del mismo modo que sería un error si yo mañana criticara a la Contraloría si acoge alguna cosa, o ustedes como Cámara de Diputados, que son órganos del Estado, con una ley detrás, con una...
Entonces, lo único que yo diría es, la discusión es si estas campañas, no es si son de interés nacional o no, sino si son de utilidad pública. ¿Ah? Y ahí cada uno de nosotros puede tener su opinión. ¿Ah? Pero no creo que sea bueno que nosotros como consejo, nosotros cuando nos han planteado material hemos opinado con toda libertad, y prefiero respetar la libertad del Consejo Nacional de Televisión para decidir como lo estime conveniente. Más aún, señor presidente, gracias, si es que contra las decisiones que están adoptadas en acuerdos del Consejo Nacional de Televisión existen recursos que la ley contempla y su revisión judicial es posible. Desde ese punto de vista, nuestro rol como comentarista cede ante la posibilidad de que cualquier persona que se sienta afectada por un acto del Consejo de Televisión pueda ser reclamado. Gracias, profesor. ¿Perdón? No, nosotros no lo vimos eso. Eso no es emitir opinión. No, claro. No lo veo. No. Diputado Esquella había pedido la palabra, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias, presidente. Pero antes, diputado, no pido la autorización para terminar unos 10 minutos. Sí, prorrogar. No, me quedan dos temas que fueron planteados hace una semana, que creo, y en la lógica que se han dado estas dos sesiones, sería bueno abordar. Una de ellas es que no quedó resuelto, digamos, es la contradicción que se genera entre esta lógica de pidámosle a la ciudadanía, en simple, pidámosle a la ciudadanía que nos dé las bases, qué es lo que quieren que contemple la Constitución, versus algo totalmente contradictorio que fue decir en campaña, mire, yo si es que gano, quiero una reforma constitucional y esto es lo que quiero cambiar, que es lo que tenía el programa de gobierno, o algunos de los contenidos. Entonces, si es que ya, yo entiendo, digamos, que uno se puede sobrepensar o una vez, digamos, en el gobierno decir, mire, queremos hacer algo más potente, mucho más que una simple reforma, y hacer, digamos, todo el tema que hoy día se está viviendo, pero ¿cómo se va a resolver? En el fondo, ¿cómo se le va a decir a las personas que efectivamente tuvieron en mente los cambios contenidos en el programa de gobierno para elegir a la presidenta Bachelet de presidenta, efectivamente, y ahora eventualmente podría pasar de que sus aspiraciones, sus cambios, muchos de ellos muy técnicos, ponía el ejemplo la semana pasada sobre los cambios al Tribunal Constitucional, que eventualmente se quería, digamos, muchas personas podrían haber votado, yo creo que no, pero quizás lo tuvieron en mente para optar por ella como presidenta, y podría pasar de que en ningún encuentro, sea local, sea provincial, sea regional, se planteen esos temas. O sea, de hecho, yo dudo que hasta el momento alguien está hablando del control obligatorio del Tribunal Constitucional sobre algunas leyes, digamos, de la República. Pero puede ser, obviamente. El tema, el preventivo, muy bien. Pero ¿cómo se va a resolver eso? O sea, se le va a decir derechamente a la ciudadanía, mire, ¿sabe qué? Optamos por una definición distinta de la que les ofrecimos en campaña. Bueno, ese tema yo creo que es más para el ministro, en realidad. Y el otro tema, tanto para el ministro como para el presidente del Consejo, tiene que ver con una petición consulta que le hicimos la semana pasada, que inmediatamente al día después o 2 días después a través de los medios, y hoy día acá nos confirma, se fue resolviendo, a mi juicio, en una buena línea, pero no es suficiente todavía. Me refiero a la redacción de las bases ciudadanas, esto de entregárselas a 3 personas de 3 instituciones muy respetadas, creo que es un avance. Lo que no me parece, y se lo digo, ministro, tómelo como mi opinión, pero también como un consejo en aras de la transparencia y de apuntar, digamos, a mejorar el proceso, no me parece que el gobierno también sea parte de quienes supervisan el trabajo que se les va a encomendar a ellos. Si es que yo encargo un análisis o un estudio en derecho, por ejemplo, sobre determinada materia, me parece raro que el mandante le diga cuáles son los argumentos, los fundamentos que quiero que se usen en ese estudio. O sea, yo le pido que me haga, digamos, un trabajo y lo recibo. Y me suena mucho más razonable para todos que el gobierno en ese caso descanse 100% en el Consejo de Observadores y que se mantenga prudencialmente al margen de lo que hagan esas 3 personas en la redacción. O sea, me habría gustado mucho más que se mantuviera totalmente al margen de todo y que dejara que fluyera. Digamos, una vez, no gobernáramos tampoco, me imagino.
No, necesitamos que gobierne, ministro. Me refiero al proceso de consulta ciudadana. Me refiero a cómo en el fondo, si se está invirtiendo recursos en tener personas supuestamente neutrales, se le pide un consejo de destacadas personas que garantice y que vele por la neutralidad. Esta es como marcha atrás que pusieron y bueno, en realidad no es tan bueno que nos mantengamos al margen y vamos todos los ministros a las distintas regiones a promover los encuentros y, en fin, se tomó una definición, se fue cambiando el curso y eso nos quedó todo lo suficientemente claro. Ya, yo creo que volver al tema de la participación política no tiene mucho sentido, pero al menos en la redacción de la fase ciudadana, yo creo que es vital que solo se entienda ese triunvirato con el Consejo de Observadores y no así con el gobierno. Creo que sería sano, creo que sería aconsejable y es lo que le quería plantear. Gracias, presidente. Si yo tengo... Profesor Zapata. Muy breve. Habiendo participado en su momento en la redacción del capítulo constitucional del programa de la presidenta, recuerdo perfectamente que se indica que una eventual nueva constitución debe ser el fruto de las contribuciones de la sociedad. Y se dice, no obstante, que debe ser la ciudadanía la que construya la constitución, nos parece importante anticipar o adelantar algunas opiniones sobre algunos temas para enriquecer ese debate. La redacción es casi esa. Entonces, efectivamente, yo entiendo que contribuye mucho a la discusión que los distintos sectores, el gobierno, la oposición, los partidos políticos entreguen contenido. Pero no creo que eso deba excluir que también existan momentos en los cuales uno intente recaudar o recoger la opinión ciudadana y quizás sea un instante para inhibirse, un momento para inhibirse. Y creo que yo entiendo lo que estamos haciendo entre abril y agosto de este año es haciendo un esfuerzo especial por escuchar, sin perjuicio que siempre es bueno que los demás podamos opinar también. Pero yo quiero referirme brevemente al tema de las fases finales y quiero repetir un concepto que yo he expresado públicamente. El Consejo entiende que solo cumplirá su cometido en forma seria si su supervisión va desde el minuto 1 hasta el minuto 94. O sea, estoy incluyendo los descuentos, si los hay. Y no puede haber ninguna etapa, ningún hito, ningún momento, ningún capítulo, ninguna sección del proceso que no esté siendo observado activamente por nosotros y recibiendo nuestro juicio público e independiente. En la conversación con el Ejecutivo nos hemos dado cuenta que sin perjuicio de un informe que nosotros vamos a hacer sobre nuestro trabajo, que le debiera interesar a re pocas personas, una especie de síntesis de lo que fue nuestro trabajo, cuántas veces nos reunimos, cuántos acuerdos sacamos, la asistencia. Hay otros dos documentos que son los que realmente le importan a la ciudadanía, que aparecen en nuestro decreto. Uno, un documento necesariamente extenso, yo diría descriptivo, de muchos cientos de páginas probablemente, que trate de mostrar qué fue lo que fue surgiendo en las distintas actas, en las distintas conclusiones. Nosotros como Consejo, aunque quisiéramos, no podríamos materialmente realizar esa tarea. Eso requiere equipos profesionales de sistematización de miles de actas. Yo espero que sean muchas miles, pero pueden ser solamente 2.500. Y para eso parecía importante contratar a gente que tenga experiencia en estas materias, que haya trabajado. Entonces, nosotros, conversando con el gobierno, nos pareció que ese debía ser un equipo plural. Podían haber muy buenas opiniones sobre una institución o una universidad, pero era preferible que fuera plural. Y sin que hayamos tenido nosotros un acuerdo formal todavía, no hemos tenido un acuerdo formal como Consejo, la idea que ha expresado el ministro Seguirre interpreta muy bien esa aspiración nuestra. Esas tres instituciones parecen concordar con ese espíritu. Esas tres instituciones, Universidad Católica, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, PNUD, bajo la supervisión del Consejo Ciudadanos Observadores. Nosotros no vamos a dejar de mirar las actas
No vamos a dejar de preguntarle a estas personas cómo llegamos a estos números, estas planillas Excel a qué corresponden. Y luego hay un tercer documento al que se refieren nuestro decreto, que habla de una especie de resumen en prosa de lo que dicen esos cientos y cientos de páginas. Y nosotros hemos señalado que parece importante que ese resumen, ese texto más breve, también sea realizado por un grupo plural. Y hemos planteado que nosotros estamos especialmente preparados, por haber acompañado el proceso en su totalidad desde el día 1, para participar en esa tarea, teniendo la pluralidad además que la propia presidenta nos otorgó. Nosotros vamos a entregar ese tercer informe. Nosotros vamos a supervisar el informe grueso, donde van a estar las opiniones de los ciudadanos. Ese va a ser el documento que van a tener que mirar los que quieran saber qué fue lo que se dijo. Ese es el documento quizás más importante. Pero el documento que probablemente se va a leer van a ser esas 40 páginas de resumen, que va a intentar traducir esa inmensa cantidad de información. Y nosotros hemos entendido, hemos estado de acuerdo en ese sentido, que nosotros vamos a redactarlo. El gobierno, el ministro recién habló... Ministro, perdón, ministro. ¿Me pueden autorizar para 5 minutos más? De acuerdo. No, solo una cosa, que yo el comentario lo hacía porque el ministro habló de que el gobierno también supervisaba, entonces ese era mi... Ministro. Es complicado cuando a veces las palabras